¿Qué tal? Bueno, apenas el día de ayer hice un análisis y un diagnóstico sobre el estatus del partido de Morena, el estatus de sus gobiernos en general y en particular, y básicamente explicando mi postura al respecto, ¿no? Y si hasta cierto punto mi apoyo, que no es incondicional, que de alguna manera está pues evidentemente condicionado a los resultados y a el cumplimiento de los compromisos de este partido, ¿no? Que pues se ha comprometido con los mexicanos, con las mexicanas, a hacer un partido supuestamente diferente, ¿no? Un partido que no solamente quería el cambio, sino la transformación, que ya argumenté desde mi punto de vista, pues tendría que ser más profunda que un cambio a secas o que cambios superficiales, ¿no? Una transformación requiere una profundidad, un sustento y bases fuertes para realmente poderse consolidar. De no ser así, una transformación pues se queda pues en nada, ¿no? En el vacío, en lo superficial, y se corre el riesgo de convertirse en otro gatopardismo más que ya de por sí hemos padecido en México. Ayer mismo en el análisis yo comentaba el gatopardismo clásico que ya superamos, pues fue el del PAN, simulando esta alternancia, esta transición democrática cuando supuestamente venció al PRI y sacó al régimen priista en el 2000 con Vicente Fox. Pero pues nos quedamos con la decepción de darnos cuenta que el PRI pues era lo mismo que el PAN, no fue más que un gatopardismo, una simulación, una farsa, y de ahí surgió, insisto, el nacimiento del PRIAN, ¿no? Morena creo que está en esa línea delgada donde puede llegarse a convertir también en otro gatopardismo, en más de lo mismo o en lo mismo de siempre, como se quiera ver. Y es algo que tienen que empezar a considerar verdaderamente los morenistas, los que militan, sobre todo los que están dentro de ese movimiento formalmente, los que están pues siendo parte oficial del gobierno, y recapacitar, porque creo que están dormidos en sus laureles, están sobradamente confiados, sumamente confiados de que todo van a ganar y que todo se va a mantener igual, ceteris paribus, y la realidad es que los pueden desmadrugar en el 2027 y estamos pues 20 de agosto de 2026. Estamos pues muchos meses antes de que vengan todavía las elecciones que se darán en el 2027, y con toda esta antelación, casi con un año de distancia, pues estoy anticipando que si Morena se confía, si Morena tiene este exceso de arrogancia y de confianza, perderán, y perderán todo o bastante al menos de lo que hasta ahora han ganado. Pues insisto, ellos parece que por momentos quieren apostar a cuánto están dispuestos a no a ganar sino a perder. Están más cerca de perder que de ganar, y esto es algo que tienen que considerar además dentro del contexto geopolítico global en el que estamos, de todo lo que está sucediendo en términos políticos, económicos, sociales y hasta bélicos en el mundo, en términos regionales en América Latina, el ascenso de la derecha en América Latina, y pues que estamos en un contexto tecnofascista, básicamente, donde está imperando el uso de la fuerza por encima del uso de la razón, donde se está aplicando una estrategia de seguridad nacional que yo pues fui de los primeros en estar hablando de ella y de su importancia, que muchos y hasta la fecha han ignorado la importancia de ese documento de noviembre de 2025, la NSS, la National Security Strategy de los Estados Unidos, que hoy está siendo aplicada en todo el mundo y en América Latina, por supuesto.
Desde enero de 2026 estamos viendo cómo se ha estado aplicando casi al pie de la letra, ¿no? Así que, pues aquí lo que, insisto, hay que advertir a Morena es que dejen de ser tan arrogantes, que empiecen a dar resultados, porque entonces, si no lo hacen, el apoyo de muchos mexicanos, pues ya no será para ellos el apoyo que algunos les hemos dado a Morena, pues ya no será eh, incondicional como ellos piensan, porque al menos, por ejemplo, en mi caso, como empecé diciendo hoy, mi apoyo hacia Morena no es incondicional, está condicionado porque estamos hablando de políticos y los políticos tienen que estar al servicio del pueblo. De lo contrario, entonces no nos sirven esos políticos. A ningún político se le debe de apoyar de manera incondicional, menos aún si son políticos corruptos, si son políticos incongruentes, si son políticos oportunistas, si son políticos parásitos, si son políticos incompetentes, si son políticos rateros, si son políticos miserables, si son políticos que, insisto, están en la política para servirse y no para servir al pueblo. Por eso es que no nos sirven esos políticos. No puedes apoyar a políticos que hacen todo menos lo que se supone que tienen que estar haciendo. Y es por eso que no podemos apoyar nunca a los políticos de manera incondicional y a los políticos se les tiene que estar evaluando de manera constante. Y es por eso que, pues yo argumentaba, si Morena sigue en este camino, que ya a estas alturas creo que ya debieron de haber corregido sus errores y reivindicado el rumbo, yo no veo que lo estén haciendo. Yo no veo voluntad política de nadie para reivindicar el camino. Hoy yo creo, y ya lo he argumentado, lo mejor que tiene Morena es a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y fuera de Claudia Sheinbaum, realmente ya no hay mucho que defender, ¿no? Hay dos que tres por ahí políticos salvables, pero de ahí en fuera no podemos rescatar a nadie. Morena está acumulando una cantidad enorme de políticos, pues trepadores, oportunistas, parásitos, buitres, Adanes, Monreales, Noroñas, Delfines, Delfinas, Andis, ¿no? Y que creo que ya toleramos suficiente los mexicanos. Incluso los simpatizantes morenistas ya toleraron suficiente. Yo diría, ya se toleró hasta niveles criticables, ¿no? Creo que ya se tuvo suficiente o hasta excesiva paciencia, ¿no? Para decir, bueno, pues hay que darles un tiempo. Están a prueba. Hay que tener paciencia para que se empiecen a ver los cambios. Yo creo que ya a estas alturas no hay pretextos y tampoco hay tiempo para ver estos cambios. Estos cambios se tendrían que estar dando ya y se debieron de haber dado desde hace mucho tiempo. O sea, en este sentido ya es tarde. Y de hecho yo creo que ya se les pasó el tren, porque ya van tarde. Y yo no veo que lo vayan a hacer. Yo no veo, desde hace tiempo estoy exigiéndole a Morena que reivindiquen, que se corrijan, que literalmente se purifiquen, como se han vendido que son tan puros y bueno, pues que hagan una limpia a su partido realmente si se quieren purificar, pues hagan una limpia a su partido, corrijan a su partido, organicen a su partido y límpienlo y filtrenlo de malos políticos antes mencionados ya. Políticos corruptos, políticos oportunistas, buitres, incompetentes. Yo no he visto que hayan hecho eso desde hace años y ya no hay pretexto para no haberlo hecho. Ese es el problema. En otros tiempos, incluso en los tiempos de Obrador, se decía, bueno, es que ahorita pues tenemos que estar aguantando a los yunes y a los priistas y a los panistas y reciclando la basura básicamente de los otros partidos porque bueno, pues es que pues hay que ser prácticos y como decía el propio Obrador, pues se trabaja con lo que se tiene y hay que sumar fuerzas y cerrar filas.
Bueno, así se las gastaban, ese era el pretexto cuando las condiciones no eran tan favorables. Ahora ellos, al menos desde el gobierno interno, han tenido todo el espacio, todo el tiempo, todo el alcance, casi todo el poder. Al menos a nivel nacional, tuvieron casi todas las gobernaturas, todo el control del Congreso, ahora hasta del Poder Judicial, y ahora resulta que siguen sin hacerlo. Aquí la pregunta es: ¿qué están esperando? ¿Por qué les tiembla tanto la mano? ¿Cuántos favores deben o a quién le deben favores? ¿Quiénes son sus padrinatos, sus padrinos, a quienes les han besado la mano? O sea, aquí el problema es que ya no sabemos en esta cadenita de favores qué le deben a cada quien y cuánto le deben, como para que les tiemble tanto la mano y todo lo demás, como para que no pongan orden en su partido y para que Morena siga siendo, insisto, un partido desde mi punto de vista todavía muy corrupto. Y aquí es donde está la mayor decepción de la llamada Cuarta Transformación en ese sentido. Se están terminando convirtiendo en aquello que juraron destruir. Se están convirtiendo en aquello que se supone que tanto criticaban y que se supone que iban a cambiar en México. Y es entonces donde, insisto, está este gran riesgo de que, de nuevo, Morena y con Morena vivamos otro ejemplo de gatopardismo, donde tengamos, insisto, más de lo mismo o lo mismo de siempre. Morena ya a estas alturas debió de haber hecho cambios. Yo no he visto cambios porque ya critiqué a la misma dirigencia, que me parece muy incompetente, desde Luisa María Alcalde, pero también con la nueva dirigente, creo que se llama Ariadna Montiel, si no mal recuerdo. Yo no veo realmente, ¿no? Ideas, voluntades políticas, mano dura necesaria que se requiere, exigencia real, de uno de los principios fundamentales que se supone se encumbró y se fundamentó Morena, que era el combate a la corrupción. Si no empiezan a combatir la corrupción al interior de Morena, y si quieren fingir que lo mejor es dejar hacer, dejar pasar como si nada la corrupción en el partido, Morena está condenada. Está condenada, pero el problema aquí es mayor que Morena. Aquí el problema, yo diría lo menos importante, es Morena. Lo que está en juego es México, y con México no se juega. Y por eso es que mi apoyo no es incondicional a Morena, porque Morena no es lo más importante, por más que los morenistas estén perdidos en sus egos, en sus burbujas, en sus arrogancias, en sus vanidades. No son lo más importante. Lo más importante es México, lo más importante es nuestro país. Por tanto, y concluyo, en gran medida, de esto fue mi análisis el día de ayer, esta fue la conclusión. Yo, mientras no vea resultados a favor de México por parte de Morena, pues dejaré de apoyar a Morena y dejaré de votar por Morena. Así que yo espero que se empiecen a ver cambios, porque Morena me parece que, insisto, está jugando con la confianza y el apoyo de la gente, y eso es muy injusto, y esa sí es la verdadera traición, porque esa es la traición a gente, a una gran cantidad de sectores sociales en México, académicos, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, profesionales, científicos, ambientalistas, de todo tipo de sector que sea. En algún punto unimos el apoyo a favor de Morena y apoyamos a Morena, incluso aunque no militáramos en Morena, pero ahora parece que ya se les olvidó. Se les está olvidando a muchos politiquitos y politiquitas de Morena por qué están en Morena, y eso hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum le está costando trabajo que recuerden sus militantes morenistas y todos estos políticos morenistas. La propia presidenta les ha advertido: recuerden por qué estamos aquí y cómo llegaron aquí, y por qué y para quién estamos aquí. Estamos aquí para el pueblo, por y para el pueblo, y eso la propia presidenta, casi como si fueran niños malcriados, agarrados de las orejas,
Qué desesperación de la pobre presidenta, yo la entiendo, empatizo con ella, qué desesperación tener políticos y políticas malcriados que tenga que estar corrigiendo y educando y explicándoles por qué están ahí. Y ese es el problema fundamental de Morena, y entiendo que también nuestra presidenta, que insisto creo que es lo mejor que tiene hoy Morena, está entre la espada y la pared, porque la amenazan desde adentro de México y desde afuera de México, porque no cuenta ni siquiera con el respaldo, con la voluntad, con la capacidad y con la ética de un movimiento que ya, insisto, se dejó de mover, un movimiento que se descarriló, llamado Movimiento Generación Nacional, que ya no se regenera ni a sí mismos, y que ya están inmóviles porque están estancados. Más bien en todo caso se están hundiendo. Si se están moviendo es hacia el precipicio, hacia un hoyo y cavando. Y en ese sentido empatizo con la presidenta porque hasta ella misma se ve que le cuesta trabajo aplicar los lineamientos éticos en su partido, en el partido Morena, porque hay una cantidad impresionante de políticos y políticas corruptos y malcriados, que son parásitos y que son lastres, y que están absolutamente desubicados, que es lo que están haciendo ahí, al pensar que están ahí para servirse, en lugar de pensar que están para servir al pueblo. Así que creo que ya es muy complicado, porque también como sociedad mexicana estamos entre la espada y la pared. Aquí ya lo explicaba y argumentaba el día de ayer. No puedo dejar de ignorar el contexto geopolítico en el que estamos, la injerencia evidentemente que hay, la intervención extranjera que se intenta no solo en México, en toda Latinoamérica. De hecho ya hay muestras claras cómo se ha tenido pues una intervención directa en elecciones, ¿no? Cómo se han puesto prácticamente a presidentes como empleados en toda América Latina, en Chile con Kast, bueno, empezando por el primer lacayo argentino libertario que es Javier Milei, pero bueno, ahí se fueron como hilo de media, en Ecuador con Noboa, en Chile con Kast, en bueno, Salvador con Bukele, y ahora, desafortunadamente, con este payaso, o nuevo payaso, que se une al club de payasos y mascotas de Latinoamérica, pues llamado Abelardo del Espriella en Colombia. Así que no podemos ignorar eso, y ese es el problema por el cual también estamos entre la espada y la pared. Morena tiene que empezar a despertar y a despabilarse y a aterrizar, porque yo los veo de verdad dormidos en sus laureles sin entender la relevancia de lo que está en juego y sin que se les vea capacidades ni talento ni un proyecto que esté a la altura de las circunstancias para México. Yo siento que nada más están esperando a ver en qué momento llega el golpe. Ahora sí que golpe avisa. Así que, pues yo diría, Morena, a ver a qué horas, ¿no? O sea, a ver a qué horas te corriges, a ver a qué horas haces cambios, a ver a qué horas entiendes lo que está en juego, y que lo que está en juego es nuestro país, y con nuestro país no se juega, ¿no? Así que lo único que cierro es, será de las últimas ocasiones en que tal vez vote por Morena. Eso, insisto, está condicionado a los resultados mismos y la resolución de los compromisos de Morena con el pueblo de México. Pero también entiendo que yo, y eso lo he dicho siempre, ¿no? Si me ponen a Morena y ponen al PRIAN, pues evidentemente por el PRIAN nunca voy a votar. O sea, de esas dos opciones sé que, o sea, está mal Morena, pero tampoco está tan mal como el PRIAN. Entonces, evidentemente, si tengo esa dualidad, esa dicotomía, pues seguiré votando por Morena, sobre todo por el contexto que se está dando. Pero lo explicaba también ayer, pues que no se confía en Morena, de la confianza y el apoyo por momentos obligado que les damos. Porque si por mí fuera, yo ya en este mismo momento, y lo dije desde ayer, pues a mí ya no me representa Morena realmente. O sea, tengo que ser muy franco en ese aspecto, lo dije ayer, lo argumenté. A mí no me representa ya Morena por la forma de hacer política de Morena, por los políticos de Morena, simplemente por su forma de comportarse, su quehacer político, es así de simple.
Morena ya no me representa. Ahora parece que los morenistas se están representando a sí mismos nada más. Y basta ver ejemplos tan lamentables como el caso de Andy López Beltrán, ¿no? Que es una de estas cabecillas de Morena que terminó siendo cabecilla simple y llanamente por ser el hijo de López Obrador, pero que desafortunadamente creo que le queda muy grande el apellido al hijo de López Obrador y muy grande la sombra de su padre, que ya expliqué también el día de ayer. Me parece, por más que algunos quieran venderlo como el gran operador político, que pues un hijo de un presidente de esa talla, pues hasta triste me parece que se quede con ese mote del, pues el hijo del presidente que es un gran operador político. Yo diría, pues que no le dio para más, no le alcanzó para más, no le alcanzó para seguir el legado de su padre, al menos, ya si se quería meter en la política, porque es de estos que como que está adentro pero no está tan adentro, o como que está adentro pero está afuera, o sea, no sabemos si el tipo quiere estar en la política o no, porque tampoco sabemos cuáles son sus prioridades, como explicaba ayer, que es ridículo que por momentos parece que le preocupa más el tema de su visado que atender o empezarse a involucrar en las causas sociales en México, políticas y sociales en México. Entonces el tipo está como que más preocupado por viajar a Estados Unidos que por hacer algo aquí en México, y desde ahí te empiezas a dar cuenta que el tipo está bien desubicado, que el tipo, pudiendo haber aprovechado la inercia de su propio apellido, en lugar de verla como una especie de sentencia o de cruz que le tocó cargar, pues hubiera aprovechado. Y ya yo daba el ejemplo incluso ayer mismo del hijo de Colosio, que tampoco apoyo, pero bueno, hasta en el hijo de Colosio, imagínate ya, para que hasta el hijo de Colosio se vea mejor que el hijo de López Obrador. Yo he visto que Colosio, que tampoco creo que tenga grandes capacidades, al menos veo que le echa más ganas, al menos veo que pues sale a tribuna, da discursos. Andy López Beltrán no le he escuchado una declaración inteligente más allá de la única que quiso hacer un día diciendo que no le llamen Andy, por favor. Entonces sí creo que es un hijo muy limitado, más allá de si es junior o no, o consentido o no. Es un tipo que me parece muy decepcionante, ¿no? Y que en este sentido es irrelevante e intrascendente, y que es lamentable, insisto, que a estas alturas, que ya vamos tarde también, el tipo ya debió de haber hecho un poquito más de cosas para tener mayor visibilidad, porque no vaya a ser que en una de esas, como yo advertía, pues vaya a querer salir, ¿no? De la noche a la mañana diciendo voten por mí, pues nos va a dar bastante risa, más de la que ya de por sí nos da, porque no es un tipo serio, insisto, y tampoco es un tipo comprometido, y se ve que está muy desubicado realmente, ¿no? En su realidad. Es una decepción total. Ahora, ese es el problema de Morena, y estoy dando uno de los ejemplos que el problema es que, y eso lo advertí desde hace años, el problema que a mí me sorprende cómo nos está llegando el agua hasta el cuello, y ahí es donde te das cuenta que Morena no es que esté dormida en sus laureles desde ayer, lleva años dormida en sus laureles, dejando al último lo más importante. Se sabía que una vez que López Obrador dejara la presidencia o saliera de la política, la gran pregunta iba a ser quién iba a ser el relevo político. De alguna manera, de alguna manera, al menos nos quedó Claudia Sheinbaum para hacer un relevo bastante digno de López Obrador. Incluso yo ya he dicho, a mí me gusta mucho más la manera de gobernar de Claudia Sheinbaum. Es más inteligente, creo que tiene mayor visión y capacidades, ¿no? En todo aspecto. El problema es, luego de Claudia, ¿quién? Y bueno, está Marcelo Ebrard, por ejemplo, y luego estaban todas estas corcholatas impresentables como Monreal, Adán y Noroña. Noroña, que es un político que la verdad me terminó decepcionando muchísimo, y no me quiero extender mucho en eso, pero simplemente su comportamiento en estos meses ha sido, pues para mi gusto también, muy decepcionante, ¿no?
Eh, Creo que tiene más ambición y ego que capacidades, Noroña. Tampoco se ha probado en la administración pública, ¿no? Él cree que nada más siendo buen orador, pues va a tener capacidades para ser presidente y hay que tener cuidado con confundir capacidades y padecer de este Dunning-Kruger, ¿no? Entonces aquí el problema es quién va a seguir el legado llamado obradorismo, ¿no? El legado obradorista, que ya también argumenté. Hoy está habiendo una crisis en la definición misma y en la distinción de lo que es el obradorismo y lo que es el morenismo. Yo diría, el obradorismo yo diría que se puede quedar como un eje rector de principios y el morenismo es toda la decepción que hay en el partido de Morena, que es decepción precisamente porque no han aplicado los principios obradoristas los mismos morenistas. Esa es la paradoja y la contradicción y la gran ironía. Los mismos morenistas que conforman a Morena no han aplicado ni se han aplicado a sí mismos los principios obradoristas. Es más, muchos de ellos hasta se quejan de tener que seguir esos principios. Hasta el propio Noroña. O sea, muchos de ellos ya empiezan, Monreal, empiezan como a decir, oigan, pero ¿por qué la austeridad? ¿No? Porque a todo esto como ¿por qué la austeridad? Como ¿por qué tengo que estar viajando en clase turista? Dice Noroña, ¿no? Casi casi. A mí como que se me acalambran las piernas y se empiezan a justificar con una de cosas que dices, híjole, brother. Pues nada más y nada menos porque eres servidor público. Entonces muchos de estos morenistas empiezan a quejarse, ¿no? Casi como que les empieza a dar alergia el obradorismo. Y por eso sí creo que es muy necesario, empieza a ser muy necesario empezar a distinguir el obradorismo del morenismo. No porque tampoco el obradorismo haya sido perfecto, pero al menos fue el iniciador, fue el que planteó la ética de un movimiento que hoy no está siguiendo sus principios. No sé si me explico. Y la única que parece que lo sigue porque le nace y porque no le cuesta y porque así vive y porque es mucho más congruente que el resto, es nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y ese es el problema donde está entrando en conflicto hoy el mismo morenismo, incluso desde las bases y los principios morales, y es por lo cual en 2027, como ya advertí, va a haber una desbandada de traidores al movimiento, a la presidenta, y de chapulines y de buitres, parásitos y políticos de Morena que se van a voltear en contra de Morena. Así que este es el problema básicamente, ¿no? Ya no hay un eje rector porque la figura que concentraba el poder no solo formal, sino simbólico y moral del movimiento, que era López Obrador, hoy ya no está. Y además de que ya no está, pues no hay un relevo convincente. Y eso se sabía desde hace mucho tiempo, que se tenía que empezar a trabajar en construir relevos, no solo uno, varios cuadros verdaderamente dignos del movimiento, y yo no los veo. Son contados, insisto, excepciones los buenos políticos en Morena, porque ya abundan ahora los malos políticos, y este principio entre el propio Obrador argumentaba, ¿no? Eh, Principios y eficacia se terminó yendo a un lugar donde no hay ni principios ni eficacia. O sea, ya ni siquiera se aplica el dilema porque, pues, Obrador hablaba de que hay veces que se tiene que optar por los principios y hay veces que se tiene que optar por la eficacia. Bueno, hoy ya, pues nos quedamos sin nada porque ya no hay ni principios ni eficacia. Como perros de las dos tortas nos quedamos, porque Morena ya no hay ni principios y tampoco hay eficacia. Y se está corriendo el riesgo, insisto, que en 2027 lo pierdan todo. Y en este sentido, pues que le faciliten a intereses extranjeros, injerencistas, apoyados por una oposición miope que está pa'l perro, una oposición moribunda y patética que lo único que le queda es estar apoyando al extranjero, pues que evidentemente nos intervengan, ¿no? Entonces, este es el resumen de lo que hablé ayer. Esto en realidad es la conclusión de lo que hablé ayer. Y por eso creo que es tan importante hoy ubicarnos y exigir
a estos políticos de Morena que ya no nos representan, exigirles cuentas, porque ya es momento, ya es hora, ya van tarde, ¿no? Ahora, López Obrador, hablando de la oposición, tengan cuidado porque evidentemente para muchos de la oposición, hablando de que están apoyando a los extranjeros, a intereses e intenciones extranjeras de injerencia e intervención, claramente sus sueños húmedos y sus fantasías cuasi sexuales es ver prácticamente a los Marines en Macuspana, ¿no? Esa es una de las mayores fantasías y sueños húmedos de la oposición mexicana, ¿no? Ver a los Marines en Macuspana. Con eso sueñan y se mojan los pantalones toda la oposición mexicana. Quieren ver a López Obrador tras las rejas y lo quieren ver encadenado, esposado y en una de esas hasta extraditado. Esa narrativa se ha estado construyendo desde, bueno, yo creo que desde el 2006. 2006, 2012, 2018 y 2024 hasta hoy 2026. Esa es su más grande fantasía. Hoy no me puedo extender mucho en ese análisis, pero lo único que digo es, esa es la manera patética de pensar de la oposición. Piensan en que quieren castigar a alguien, pero lo que les hace falta, están tan obsesionados, tan fanatizados, que no se dan cuenta que eso es lo único que quieren y para lo único que les alcanza el cerebro. Pero cuando les preguntas, bueno, esa es tu más grande fantasía, pero ¿cuál es tu proyecto político para México? Se quedan en ceros, se quedan en blanco, porque están descerebrados. Solamente están traumados, obsesionados, enfermitos, la mera neta, o sea, ya a estas alturas están bastante enfermitos, viviendo de odio, de resentimiento, queriendo ver cabezas, rodar cabezas, cortar cabezas, pero fuera de eso no tienen más ideas. Y lo peor es que en el trayecto están hasta dispuestos a vender y regalar a México con tal de cumplir sus más grandes fantasías, ¿no? Esa es la peor oposición que hemos tenido en México, que es la que tenemos hoy. La que solamente piensa, si es que se le puede llamar pensar a eso, en encarcelar a López Obrador. O sea, ese es su único proyecto para México. Ya fuera de eso, no tienen proyecto político, fuera de eso no tienen... Bueno, ok, encarcelan a López Obrador y luego ¿qué? ¿Tú vas a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Ni siquiera saben a qué políticos apoyan. O sea, están absolutamente perdidos, son patéticos de verdad. Pero tengan cuidado la oposición porque no vayan a invocar al diablo y se les vaya a aparecer. Últimamente, y no solo la oposición, he estado viendo muchos mercenarios de izquierda y de derecha opinando a lo como les encanta, a lo perdido. Ahora salió un tema con lo de Harfush que están vueltos locos mucho, especulando para mi gusto en exceso. Algunos que ya, o sea, yo no entiendo también a veces a los supuestos pseudo periodistas de izquierda o youtuberos de izquierda que empiezan a especular de una manera grosera, ¿no? Diciendo es que ya invitaron a Harfuch a Argentina porque ya va a ser presidenciable. Bueno, pues a Harfuch lo hemos visto presidenciable desde que lo están poniendo en las toallas, ¿no? Y en los tianguis, ¿no? O sea, a Harfuch ya lo ponen hasta en las toallas. Eh, Hold your horses, MFs, ¿no? O sea, relájense bastante. Malos análisis de algunas que dicen, bueno, es que podría ser hasta Ariadna Montiel la siguiente, ¿no? La siguiente candidata a la presidencia. Dices, ¿de dónde sacan sus chaquetas? O sea, tanto de derecha como los de izquierda. O sea,
Pseudoanalistas de izquierda y de derecha ya me tienen. ¿De dónde se sacan esas jaladas, hombre? A ver, vamos a aterrizar. Yo hoy no me quiero desviar mucho con el tema de Harfuch. Ya lo analizaré particularmente lo de Harfuch en su momento. Pero no en este momento. Harfuch hoy es secretario de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. Ya está. Que hay cosas en el contexto que son importantes, sí, pero tranquilícense, porque ya ahorita quieren adelantarse y anticiparse y estarse inventando chaquetas mentales, que si Harfuch ya lo están poniendo para la presidencia, a ver, tranquilos, ¿no? Tranquilos, serenos, morenos. Primero que nada, Harfuch no creo que haga un brinco así. Sería, de hecho, hasta extraño. Rápidamente lo digo, que Harfuch, terminado de Sheinbaum, sea el siguiente candidato a la presidencia. No digo que sea imposible, puede pasar. Al final hoy día se inventan candidatos en 5 minutos. Sí puede pasar, por supuesto, pero no tan fácil tampoco. O sea, no es ni siquiera natural el movimiento. Incluso yo he llegado a pensar que hacia donde más sospecho que podría ir Harfuch es más bien al gobierno de la Ciudad de México, o sea, ser el gobernador de la Ciudad de México. No tan, o sea, a sustituir o ser el sucesor de Clara Brugada. Me parecería todavía más natural ese salto, no hacia la presidencia de México. Ahora, que habrá quienes lo quieran lanzar a presidencia, sin duda, ¿no? Y que puede haber incluso hasta intereses de la derecha, sin duda. Pero hoy no me quiero desviar en esta especulación y chaquetas mentales de los de, insisto, la misma izquierda o pseudoizquierda. A ver, vamos a aterrizarnos, ¿no? Antes que Harfuch, hay que entender, hay una declaración interesante que hizo López Obrador que hoy ya a todos se les olvidó. López Obrador, en su reaparición, que ha tenido un par por ahí, pero sobre todo cuando presentó su libro, Grandeza, advirtió y dijo 3 situaciones o condiciones en las cuales él podría volver a salir a la vida pública. Una de esas, que es la más importante, era la injerencia extranjera, o que viera que la soberanía de México estaba en riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente dejó una carta abierta y una posibilidad a salir de nuevo a la política. O sea, dejó ahí, digamos, el anzuelo y la advertencia. Ahora, cuando hablan de Harfuch, yo diría, bueno, en una de esas, en México no existe la reelección, pero en una de esas vuelve a salir López Obrador y por eso decía, cuidado con que la oposición esté invocando al diablo, porque sería ahí. Ya hablé de sus sueños. Ahí sería su peor pesadilla, evidentemente, porque es el Voldemort. Es el némesis de la oposición ver a López Obrador. Si así nada más llegó a salir en un video, ya les estaba saliendo espuma por la boca, les genera rabia, gastritis, alergia, o sea, se descompone la oposición cada que sale López Obrador, pero que no se confíen porque López Obrador ahí sigue, bien o mal ahí sigue. Y pues evidentemente todavía tiene un potencial político y una capacidad y alcance político muy importante. Pero no solo hablemos de López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum ya se ha consolidado en la presidencia. O sea, en otras palabras, todavía hay un capital político importante por parte de figuras como Claudia Sheinbaum o el propio López Obrador. Así que aquí lo que espero que estén siendo bastante inteligentes, a diferencia de Andy, pues sean los que sí tienen eh, olfato político. López Obrador es un animal político. Claudia Sheinbaum me parece que es muy inteligente. Y en este sentido espero al menos que ellos tengan mejores ideas de cuáles pueden ser las alternativas políticas y las posibilidades de salida del asedio o el posible asedio ya cada vez más se siente más cercano, que algo puedan llegar a ocasionar desde el extranjero en México.
Obviamente van poco a poco, van desgastando, ¿no? De a poquito, pero yo ya lo vengo advirtiendo desde hace tiempo. Al final, insisto, aquí no pensemos que es nada más contra México. Aquí es una estrategia general que está fundamentada en en la estrategia de seguridad nacional gringa. Así que tengan cuidado porque en una de esas, cuando menos se lo esperen, va a volver a salir López Obrador y, y en ese sentido yo creo que va a poder volver a cohesionar parte del poder político que se ha estado erosionando durante todo este tiempo. Recalco algo rápido, yo siempre que hago este análisis de Obrador y de sus errores, comento que yo nunca me terminé de explicar por qué dejó a Dan Augusto y a Monreal, a estas figuras impresentables ahí mismo, casi como si le dejara las víboras adentro a Claudia Sheinbaum. Y sigo sin entenderlo, sinceramente, pero no sé si por ahí haya sido también una especie como de ponerlos a prueba, pero híjole, de cualquier manera creo que fue un gran error. Y lo que me parece doble error es que todavía no se haga un filtro, una depuración en Morena de sus políticos corruptos e incompetentes. Para ir cerrando, simplemente concluyo la idea entonces. Antes de que se cumpla su fantasía sexual de ver Maritza en Macuspana, puede que se cumpla su pesadilla de ver a López Obrador otra vez aparecer en la política mexicana. Así que, pues la oposición que no se excite de más o demasiado, porque puede que, insisto, pues al final no se cumpla lo que tanto anhelan, desean y fantasean. Para ir terminando, por ejemplo, estos que comentan lo de Harfush, ¿no? De que ya lo están perfilando. Incluso he estado viendo y me parece bastante excesivo e irresponsable que estén llamando a Harfush como un caballo de Troya, cuando además pues está hoy mismo encargado de la estrategia de seguridad. A ver, cuando, por ejemplo, yo he usado ese término de caballo de Troya con Milei y lo fue, yo creo que tienes que tener ciertos fundamentos muy claros de que a quien acusas de caballo de Troya lo será. De lo contrario, me parece que sí es muy irresponsable usar ese término nada más porque suena muy interesante y muy marquetero. No, hay que tener cuidado y responsabilidad con lo que se dice. O sea, aquellos que están acusando de caballo de Troya a Harfuch, espero tengan pruebas y evidencias más y datos más allá de simples y muy endebles especulaciones. Ahora, que se tiene que tener prudencia y cuidado con el perfil, por supuesto, porque, a ver, tampoco somos nuevos. Con Genaro García Luna se sabe que lo llenaron y abrumaron en premios y en halagos, y al final hoy, ¿dónde está Genaro García Luna? Enjuiciado por los propios estadounidenses. O sea, aquí la trampa, y se sabe, es que los estadounidenses primero los halagan y los premian, y luego los enjuician. Es como el dicho, ¿no? De que hay que tener cuidado con quien acaricia el caballo porque va a querer montarlo. En este sentido, se sabe ese modus operandi que se tiene y evidentemente Harfuch tiene que ser muy inteligente. Lo único que yo digo es, vamos a ver, de acuerdo a la actitud, comportamiento y decisiones de Harfuch, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahorita mismo estar juzgando así, ya de primeras, es irresponsable, más aún en el contexto en el que estamos. Hay que tener mucha prudencia y mesura, porque no podemos dividirnos así nomás a lo bruto, ¿no? Ahora, a mí me parecería, incluso si ya eligieron a Harfuch como su, vamos a decir, su pieza, ¿no? Con la que quieren jugar los de la derecha, pues que hay algo que aquí no cuadra, porque si ellos han estado montando una narrativa de estar criticando
las cifras de seguridad en México, la violencia en México, la narcopolítica en México, pues a la vez querer que Harfush sea el siguiente presidente, pues no sé si les cuadra a ustedes, a mí no me cuadra. Tendrían entonces que cambiar esa narrativa para ser convincente que Harfush entonces pues es el mero mero que ellos apoyan. Y entonces tendrían que cambiar la narrativa mediática de todos los días estar atacando a Morena porque se supone y según ellos y los medios pagados, financiados por ellos mismos, pues todo está fatal en México, la seguridad es terrible y estamos en en una narcopolítica gobernados por un narcogobierno. Entonces, como que hay algo que no cuadra, no sé si me explico y no sé si ustedes mismos se entiendan. Si van a apoyar a Harfush, entonces tendrían que cambiar esa narrativa, porque de sentido contrario, pues sería como estarle tirando tierra todo el tiempo a diario a Harfush, y hoy es justamente lo que está pasando. Harfush tiene que todos los días, con datos y con acciones, estar demostrando que la narrativa que hoy le acusan es falsa. Entonces a mí no me cuadra. Por eso yo creo que vamos a ser un poquito más prudentes e inteligentes, seguir viendo y evaluando el desempeño de Harfuch. Evidentemente eso de cualquier forma no implica que apoyemos de manera incondicional todo lo que haga. No, todo tiene que ver conforme a sus resultados. Hasta el momento creo que ha habido resultados. Ahora, hay temas más complejos ahí, hay cosas que hay que entender, por más que queramos acudirnos, por momentos no podemos acudirnos todo como quisiéramos. Hay que entender que México es un país muy dependiente en muchas cosas, en seguridad, en tecnologías, y muchas veces esa seguridad y tecnologías y esos proveedores y esas compañías terminan siendo, sí, proveedores, compañías y tecnologías anglosionistas. Eso pasa no solo en México, en el mundo, hay una gran dependencia. Y es parte por la cual dominan al mundo. Entonces hay que entenderlo, es un poquito más complejo. Ahora, por otra parte, pues en eso concluyo. Ya en algún momento hablaré de Harfuch y el caso de Harfuch, que da para bastante. Hasta el momento creo que han habido resultados y positivos en términos de seguridad en México. Yo siempre he reconocido y admirado a Harfush que al final él está en la primera línea de batalla, él mismo sufrió un atentado, o sea, desde los escritorios de los youtuberos se habla fácil, pero estar en los zapatos y en la posición de Harfush, no cualquier hombre podría estar allí. O sea, no cualquiera podría estar en la posición de Harfuch, teniendo que aguantar todo, o sea, todo lo que implica, porque ya me imagino Harfush, ¿no? Después de un arduo día de estar combatiendo al crimen, todavía tener que estar aguantando los medios o a youtuberos, ¿no? O sea, dices, denle un respiro, ¿no? O sea, yo diría, a ver, vamos a evaluar a Harfuch día con día con día. Y cuando Harfuch por algo, esperemos no, le dé la espalda al pueblo de México, esperemos no. Yo no, hasta el momento no puedo decir que lo va a hacer. Hasta el momento, como otros irresponsables, yo no puedo acusar a Harfuch de que vaya a ser un caballo de Troya. Yo todavía no tengo elementos. Si lo hace en su momento, pues como dice la máxima, que la nación se lo reclame. Pero ahorita, estos youtuberos especuladores me parecen sumamente irresponsables, porque están hablando de, pues, ¿de qué cosa? ¿Del aire? ¿Con qué fundamento están hablando? ¿No? Ahora hay que entender también el entorno en el que se mueve Harfush, insisto, pues es un entorno lleno, pues no de la, o sea, no todos tal vez tengan la ética de Harfush, o sea, son entornos complicados. De entrada estamos hablando de lo que se llama la industria de seguridad, pero al final está muy ligada a la industria de armas y a la industria de las guerras, y o sea, ¿tú crees que vas a encontrar a la gente más decente ahí? Pues es obvio que no. Ese es el problema, que por momentos estamos entre la espada y la pared y estamos atrapados. Ese es el problema.
A ver, básicamente gente que hace negocio con la guerra y con la violencia y con la muerte. O sea, ese es el problema. Pues no es tan fácil, ¿no? O sea, es complicado. ¿Qué más? Ya para cerrar, pues esta oposición que como comentaba, ¿no? Que piensan de manera sumamente limitada y miope. Yo les diría, ¿tú crees que hasta esta fecha todavía, ¿no? Hasta esas alturas, ¿tú crees todavía que los gringos son los buenos y que nos quieren venir a salvar? O sea, les pregunto seriamente, ¿todavía lo creen? Porque hay quien lo cree, ¿eh? A estas alturas. El problema es que su proyecto y su mejor idea es que nos gobierne los gringos, ¿no? Y que nos rescate de Morena. Ese es el problema de estar padeciendo estos descerebrados hijos de Santana, que su único proyecto es que dejemos de ser México para ser gobernados por Estados Unidos. O sea, eso es a mí lo que me enerva bastante, ¿no? De esta oposición que al final no van a ser más que las bisagras útiles para cuando Estados Unidos quiera venir. Lo que hoy yo les preguntaría es qué es lo que pasó exactamente a Venezuela, a ustedes que estaban tan contentos con lo que ocurrió en Venezuela en enero de 2026, de este mismo año. ¿Qué pasó? Estaban excitadísimos, hasta los mismos venezolanos, había venezolanos excitadísimos celebrando la intervención gringa en Venezuela. ¿Qué pasó? No, lo curioso es que hoy ya ni quieren hablar o ni les interesa, ¿no? Ese es lo más lamentable de esta gentucita, tan limitada, ¿no? O sea, venezolanos y venezolanas, pero así como venezolanos y venezolanas hay colombianos y colombianas, mexicanos y mexicanas, argentinos y argentinas. Lo mismo, porque insisto, este síndrome se padece en toda América Latina sobre todo. ¿Qué pasó entonces en Venezuela? Pues nada, el régimen más o menos se mantuvo porque les terminó siendo útil y ahora nada más se quedaron, Venezuela se quedó sin sus reservas petroleras. Ya está. O sea, fuera de eso, a mí me encantaría que con un mínimo esfuerzo de sensatez y autocrítica y honestidad intelectual nos digan qué celebran entonces, o qué era lo que tanto celebraban, porque ya ni la oposición la escuchan en Venezuela. O sea, ¿dónde quedó esa María Corina Machado que tanto era su heroína? Hoy ni hablan para no incomodar y para no tocar una fibra sensible que les duele siquiera aceptar y admitir que no pasó nada y que esos héroes gringos que tanto con los que tanto fantaseaban nada más fueron a robarle las reservas petroleras venezolanas. Por eso es que ya no entiendo, después de ver las cosas, que siga habiendo vendepatrias y regalapatrias en toda América Latina, desde México hasta Argentina. Nunca voy a terminar de entender estos vendepatrios. Nunca. O sea, porque no tienen ni pies ni cabeza sus ideas. Y ese es el único proyecto que tienen, ¿no? Regalar la patria. Termino con el tema de Andy López, o sea, el tema más irrelevante. Me parece que también en estos opinadores youtuberos que hablan que Andy López es un ciudadano más, qué maneras tan lamentables de argumentar. Primero, no creo que sea un ciudadano más el hijo de un presidente o expresidente, como se quiera. Es como decir que el hijo de Trump es un ciudadano más. Pues no, es el hijo de Trump. O sea, no se puede decir que el hijo de un presidente o expresidente es un ciudadano más o un ciudadano cualquiera. No, no es cualquier ciudadano. Segundo, incluso si tomáramos como válido el argumento perdido de que es un ciudadano más, pues tiene doble
problema, porque por una parte eso implica que cualquier ciudadano esté expuesto ante un gran poder como el gringo, y segundo, eh, que a cualquiera le puede pasar. Eh, por donde se vea, no es deseable que suceda, pero también aquí tenemos que precisamente ver quién es Andy Beltrán, más allá de los análisis miopes que han hecho. Han dicho mucho, pero pensado tan poco. Se dice mucho de este tema, pero creo que se argumenta de manera pésima en general, ¿no? A ver, no es tan importante el tipo en sentido fáctico. Es importante por su apellido, sí, y eso no se puede negar. Es el hijo del presidente, como acabo de decir, y no es un ciudadano cualquiera. Pero fuera de eso, ¿qué es y quién es y qué ha hecho Andy? Pues no mucho, si no es que nada. Más allá de que muchos lo defienden por ser el operador político y el mejor operador político y el que... o sea, dices, de nuevo, lo que empecé diciendo, o sea, entonces a eso quedó reducido el hijo del presidente, a un operador político, pues, un operador político creo que también es Adán Augusto, y operador político creo que también es Ricardo Monreal, entonces está en esa línea, o hay algo más que nos puede ofrecer Andy López Beltrán. Porque incluso para operador político, hasta donde entiendo, en las últimas elecciones no ha sido tan buen operador político y vamos a ver cómo le va en 2027 si es que acaso todavía lo quieren utilizar de operador político. Así que el problema de Andy López es que estamos hablando de Andy López con mucha relevancia como si la tuviera. Le estamos dando más relevancia de la que se merece. En otras palabras, estamos haciendo relevante a una figura absolutamente irrelevante, y por eso es que yo no he hecho un análisis, y más allá de estos 2 o 3 minutos que le estoy dedicando a lo irrelevante de Andy López, pues yo creo que no hay más, o sea, no hay más que hablar, ¿no? Y en este sentido, aquí lo más preocupante, más allá de su tema personal, es cómo perdió el suelo, y puede que ni lo haya perdido, puede que nunca haya aterrizado, está muy desubicado. Y te das cuenta en la forma en que reaccionó con el gobierno de Estados Unidos, te das cuenta de lo desubicado que está, ¿no? O sea, sintiéndose muy importante, más importante de lo que es, casi casi como hablándole tú a tú Estados Unidos. Es un tipo que creo que está muy desubicado en todo aspecto, aquí y allá y en todas partes, porque no se ubica ni en México, no se ubica en Estados Unidos, no se ubica en ningún lado. No se ubica en la dirigencia de Morena, parece que lo están moviendo de un lado al otro, parece como comodines mal acomodados, comodines mal acomodados. Por ahí creo que voy a titular esto así. Luisa María Alcalde, Andy López, son gente que parece que ya no saben ni dónde poner porque en ningún lado la arman. Tienen desempeños muy mediocres, por momentos no sabes si están a favor o en contra de la presidenta, por momentos no sabes si sí la están apoyando o le están dando la espalda. Yo nunca he visto a Andy López Beltrán salir como a tratar de defender al movimiento, tratar de defender el gobierno de Sheinbaum. O sea, aquí ya no sabemos quién es quién, ese es el problema. Es como si estuviéramos jugando una adivina quién. ¿Quién va a ser traidor en Morena? Pues, híjole, va a haber una desbandada, es un arca de Noé de la traición, de todos los animales que van a salir a traicionar. Y se va a poner feo de verdad el 2027. Por eso es que hoy mismo, yo que pues les advierto un año antes, se va a poner feo en 2027 y se va a poner peor si Morena pues no se pone las pilas y no le echa ganas. Lo de Andy López es un reflejo de lo que no debería de ocurrir y de lo que se supone que iban a cambiar. Es el reflejo del mal ejemplo, Andy López Beltrán. Y es una decepción brutal, es un mal sabor de boca, un trago amargo ver en qué está terminando Morena
tan alejado el morenismo del obradorismo y tan alejado el morenismo de la propia presidenta. No sabemos en qué termine Morena, pero si así siguen, insisto, desde ya les digo, Morena ya no me representa. Y esperemos que cambien lo más pronto posible, más pronto que tarde, porque ya es tarde. Lo de Andy López es muy lamentable y pues ojalá se ubique, ¿no? Y ojalá este tipo, pues, en lugar de estar haciendo berrinches, pues se ponga a hacer algo más valioso para México, para el país, porque aquí lo que más me preocupa de este tipejo es que yo no siento que le interese mucho México. Yo creo que a estas alturas ya pudo haber hecho muchas cosas más productivas, más valiosas, y no lo ha hecho. Entonces, pues eso es, insisto, el reflejo por momentos de lo que queda. Y aquí puede estar empezando a correr el riesgo ya no solo el morenismo, puede que hasta el propio obradorismo. Porque aquí hay otra cuestión que pues a muchos nos queda la duda, ¿no? Andy López, ¿qué tan cercano es de su propio padre? O sea, ¿él es el heredero, delegado, moral, político de su padre? Ojalá no, porque entonces si esto es lo que queda, o lo único que queda, y va a necesitar que salga su padre, su papi, a defenderlo, pues híjole, qué vergüenza, ¿no? Hoy creo, y con esto concluyo, con el ejemplo, el muy mal ejemplo de López Beltrán, de Andy, que nunca se va a poder ganar que le digan Andrés por más que haga pataleos y patadas de ahogado, pues yo creo que el respeto se gana, ¿no? A pulso. La admiración no se suplica, se conquista, el respeto se gana. Y este tipo no se merece respeto de nadie, ni de los morenistas que tanto lo defienden, porque son una masa acrítica, ¿no? Fanatizada, las borregadas de Morena, que insisto, son para mi gusto un gran peligro. Toda esta masa acrítica, y que se escuche, dije acrítica, pues son fanatizadas y borregadas de chairos que pues desafortunadamente les falta mucha autocrítica a su propio movimiento y a su partido. El problema del reflejo del mal ejemplo de Andy es que tal vez nos esté también dando cuenta de que no solo el morenismo está en decadencia, sino que también el obradorismo. Por eso es importante saber dónde está cada quien y quién apoya a cada quien, porque sí se empieza ya a estar volviendo muy difuso. Más allá de los Adanes y Monreales que sabemos que son traicioneros y que probablemente Andy Beltrán y Luisa María Alcalde en una de esas también, mi pregunta es ¿quién está con Sheinbaum y quién está con Obrador? Porque en teoría, Obrador y Sheinbaum van en la misma línea, pero no sabemos porque ya se está empezando a volver muy difuso el panorama. Sheinbaum, con esto concluyo, evidentemente es obradorista porque no hay de otra, tiene que ser obradorista y yo diría, creo que es una auténtica obradorista, eso es lo más curioso. O sea, Claudia no considera que simule su obradorismo. Claro que ella ha elegido cuestiones de manera autónoma en su gobierno y creo que lo ha hecho bien, pero yo siempre argumenté que Claudia no se puede separar del obradorismo porque sería suicidio político y porque en la praxis realmente en lo que está también sustentada la base de la propia Claudia Sheinbaum es en ese mismo obradorismo que fue la herencia política de alguna manera o el relevo político que le permitió a ella ascender a la presidencia. En este sentido, Claudia no tiene opciones de elegir o no al obradorismo. Ella es obradorista, creo que por dos razones. Primera, de manera auténtica, creo, porque lleva mucho tiempo en ese movimiento. Segundo, por pragmatismo político. Ahora, la pregunta es si Obrador apoya a Sheinbaum. Y yo creo que si fuera inteligente Obrador, tendría también que seguir apoyando a Sheinbaum porque también creo que Claudia Sheinbaum supera en inteligencia en muchos aspectos, en visión, en capacidades. Bueno, de entrada menciono uno, Claudia Sheinbaum habla inglés y aunque eso se tome como que no importa, en este mundo, perdón,
O sea, y más en este contexto, con un asedio gringo, yo creo que importa mucho hablar inglés. Así que hay muchas cualidades que tiene Sheinbaum que no tiene Obrador. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es complementarse y seguir aliados y seguir pues en la misma línea. Esto no implica que pueda llegar a haber alguna fractura de algo. Eso también puede ocurrir. Pero a ambos creo que les conviene seguir en esa línea. Entonces aquí la duda salta cuando ves que Andy, el hijo de Obrador, pareciera que por momentos no apoya tanto a la presidenta o termina siendo más un problema y un lastre que un apoyo para la propia presidenta. Ahí es donde se empiezan a generar dudas y suspicacias que poco a poco iremos viendo cómo se termina de cuajar y ordenar todo. Esta cuestión misma que deja abierta Obrador como una posibilidad de volver a salir en caso de injerencia, me llama la atención porque puede que algunos lo hayan tomado como un reto o hasta una provocación, y pueda que ahora se le quiera regresar con la cucharada de su propio chocolate a Obrador y sean, por ejemplo, los gringos los que estén tratando de hacer a Obrador salir. No sé si sea parte de la intención política que obviamente detrás también tuvo lo del tema de Andy López Beltrán, estar tratando como de ahí, ¿no? Hacer como piquetes de electricidad como para que darle unos toques a López Obrador en una de esas a ver si sale. Hay evidentemente intenciones políticas detrás de todo esto, pero desafortunadamente, pues el problema aquí es que Andy López me parece una figura bastante patética, bastante irrelevante y bastante indefendible. Así que bueno, pues este es el contexto político tan confuso en el que se empieza a meter Morena y que a meses, bueno, la verdad es que todavía falta bastante. Estamos a un año, en realidad, todavía de las elecciones en 2027. En este caso, a 12 meses por ahí de las elecciones. Creo que no sé si está pintando muy correctamente el panorama para Morena, porque ahora van a tener muchos enemigos y muchos frentes abiertos. Pero no solo afuera, sino adentro. Ese es el problema.